damos la bienvenida a Fernando Vega. Él fue asambleísta constituyente. Fernando, muy buenos días. Quisiéramos realizar un breve análisis sobre cómo va cerrando Ecuador este año. No hay cifras que lleven al optimismo ni en el tema de seguridad, tampoco en el tema económico. El tema político se encuentra también en cuestionamiento, pero quisiera empezar por esa demolición de la escala de valores que ha ido sufriendo Ecuador. Un país en el cual abrir un periódico o leerlo en las páginas de la internet, entrar en la crónica roja, dan cuenta de un país en el cual el respeto por la vida de las personas en muchas zonas del país es ya cosa del pasado. No nos escandalizamos siquiera por los gravísimos sucesos que se dan diariamente en distintas localidades ecuatorianas. La pregunta sería, ¿cómo reconstruir esa escala de valores de los ecuatorianos? Muy buenos días, Gustavo. Un gusto saludarte en este fin de año, deseándote, en medio de tanta desilusión y desánimo, tenemos que reconstruirnos internamente para permanecer firmes en los valores que siempre hemos creído y por los que hemos luchado, ¿no? Nuestro entorno realmente, nuestro entorno es complicado. Nuestro entorno es complicado porque se ha venido deteriorando. Este mal tiene una trayectoria de muchos años, se ha ido consolidando, enquistando y no vemos pues signos eh, alentadores de recuperación, de mejora, ¿no? Tú has hecho mención al caso León de Troya. Probablemente la mafia albanesa sea una de las más poderosas del Ecuador, ¿no? Sin embargo, muy poco sabemos de ella. Parecería que estos albaneses tienen contactos en las altas esferas sociales del país, económicas del país, y por ello mismo también vínculos muy cercanos con el poder, ¿no? Yo desde hace tiempos percibo que la delincuencia, la mafia, ronda los más altos niveles de poder, ¿no? Porque además son mafias que tienen una experiencia tipo la Cosa Nostra de Italia. Bueno, son mafias que operan en los altos niveles, quizá a diferencia de las mafias mexicanas, que operan, yo diría, más a un nivel medio, ¿no? Medio bajo, en alianzas muy cercanas con los pequeñas, bueno, comparado con estas grandes mafias, las pandillas, este surgir, diríamos, en el Ecuador de una serie de grupos de delincuencia organizada, ¿no? Desde otros puntos de vista, no vemos pues mucha esperanza en el tema administrativo del país, empezando por ahí, ¿no? El señor Noboa me da la impresión de que en cualquier rato pudiera renunciar a la presidencia, porque parece no estar muy interesado en los gravísimos asuntos del país, ¿no? Su comportamiento ha sido realmente sorprendente después de haber perdido su última carta electorera, que fue la consulta popular, ¿no? Con esos 4 no rotundos. Ahora estoy escuchando que eh, algo así como que los gobernadores van a ser como diríamos, los superministros regionales, ¿no? Donde los gobernadores van a estar encargados de vigilar a todos los ministerios y cosas por el estilo, ¿no? Me parece que el gobierno está revelando una total incapacidad e ineficiencia para gobernar, porque lejos de rodearse de personas capaces, experimentadas en las distintas ramas que se necesitan en los ministerios, pues han sido cubiertas
por trabajadores del Grupo Novoa, ¿no? En general. Y en las provincias, obviamente, también los gobernadores son personajes de muy poca trayectoria política, de muy poca capacidad, porque han sido reclutados entre los adherentes de ADN, que en general, pues, un partido que no tiene trayectoria, que no tiene experiencia política ni administrativa, pues mire que encargar a los, a los gobernadores, prácticamente delegar a los gobernadores sin, me imagino que sin el presupuesto y sin el personal que van a necesitar para ejercer esa especie de control y de administración desconcentrada, ¿no? Me parece que es también un saludo a la bandera, ¿no? Ya vemos que los mismos ministros no han sido capaces de hacer un solo contrato de los contratos importantes que ha tenido el Ecuador que hacer para solucionar algunos de sus problemas, como el problema energético, la salud, etcétera. Vemos que son contratos totalmente fallidos, donde igualmente estas mafias que están al asalto, parece, ¿no? De los ministerios, al asalto de las funciones del Estado. El caso del señor Godoy es impresionante, como un buffet de abogados que se llaman invictus, ¿no? El nombre es significativo, pues han creado desde hace años una, una abogacía al servicio, obviamente cualquier delincuente tiene derecho a la defensa, ¿no? Pero si ya un bufete de abogados se especializa en la defensa de la delincuencia, ¿verdad? Y él ha tenido 2 esposas vinculados con delincuentes concretos, él mismo con los 2 hermanos Larrea, etcétera. ¿Cómo es posible que un personaje de esta calidad, de esta trayectoria, pueda llegar a la presidencia del Consejo de la Judicatura, ¿no? Me parece realmente escandaloso, preocupante y lamentable, ¿no? Y fíjese usted todo lo que ahora empieza a salir, ¿no? Todos estamos callados, parece, ¿no? Todos están con miedo, hay un miedo enorme en los jueces, que fácilmente son doblegados en las sentencias o comprados. Parecería que es eso, te doblegas y recibes dinero o te matamos, ¿no? Y allí habría que rescatar la parte positiva, esa solidez ética, moral del juez Azuayo, Carlos Serrano. Así es. Yo creo que esos son los hombres que necesita el Ecuador, ¿sí? Hombres que no se callen, que se jueguen hasta la vida, ¿no? Porque hoy vivimos en una época, yo hablando dentro del ámbito de la iglesia, todavía en algunas de mis charlas digo que el martirio que había sido desterrado pues de las posibilidades de la defensa de la fe, ¿no? Pues hoy está cercano, ¿no? Y mucho más cercano está precisamente de los laicos, de los servidores públicos, jueces, policías, ¿no? Hoy día muchas de las profesiones que actualmente se ejercen, que son importantes, están en riesgo permanente de perder la vida, ¿no? Y para esto se necesita realmente entrar yo diría, una asistencia espiritual profunda para fortalecerse, para no dejarse doblegar, ¿no? Y defender los derechos de la honestidad, de la verdad, de la justicia, ¿no? Con toda fuerza. Y yo creo que ya con la trayectoria que tenemos de los casos Praga, Purga, etcétera, y este nuevo caso, pues sí vamos a tener, yo creo que este repunte de funcionarios, todas las instituciones que se pongan sobre los hombros la tarea de reconstruir la ética de este país.
Sí, hemos iniciado este diálogo, Fernando, hablando de la seguridad. Termina su intervención usted hablando de la seguridad, pues se ha vuelto un tema transversal en el país. Y aquí tenemos un grave problema, usted muy bien lo trae, de lo que se viene el próximo año. La ciudad de Cuenca de alguna manera se ha mantenido como una especie de isla con respecto a los índices de inseguridad tremendos que sacuden al país en su promedio, concentrado en varias provincias del país, en donde el crimen organizado prácticamente se ha tomado barrios y hasta poblaciones. Aquí en la ciudad de Cuenca hay un grave problema: la falta de coordinación entre autoridades locales y el gobierno nacional, y no es alentador lo que dice la ministra Morillo, ministra de Gobierno, quien, al tiempo de dar cuenta de un modelo de gestión que se va a implementar desde el 1 de enero, en donde los gobernadores tendrán que realizar su trabajo, dice, esto es coordinar con las carteras, termina con declaraciones que les ponemos en pantalla, textuales, de la ministra, quien dice: no nos vamos a sentar en la misma mesa con Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Habla de sus artimañas, dice: tampoco con el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Hemos visto que han salido temas de Contraloría General del Estado, como que un informe de Contraloría, una auditoría, signifique una sentencia. Lo pone también en el banquillo de los acusados a Cristian Zamora, y habla también del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Es decir, esta sinergia que tiene que darse entre el poder central y los gobiernos locales, de acuerdo con las intenciones de la ministra de Gobierno, no se va a dar. Un tema que realmente merece análisis por parte de la ciudadanía. Así es, Gustavo. Ya lo decía Jesús en el Evangelio: ningún reino dividido puede subsistir, ¿no? Y entre nosotros, desgraciadamente, es la división, la polarización, el enfrentamiento, además con pretextos bastante poco sustentables, ¿no? Pues los que se implementen como respuestas y políticas públicas del Estado, ¿no? En un momento en que realmente necesitamos sentarnos, conversar, priorizar los problemas, etcétera, ¿no? Además, a veces, pues decía, se ve que la Contraloría también está cooptada por el Estado, porque deja de lado los análisis y las investigaciones que explotan en la cara de los ecuatorianos sobre las irregularidades de los allegados al señor presidente Noboa, de sus ministros, amigos que están en el poder, y resulta que en cambio se le buscan las 4 o 5 patas al gato, ¿no? En el caso de aquellos funcionarios elegidos por el pueblo que no son afines y genuflexos, diríamos, a las políticas del Estado, a la comunicación del Estado, ¿no? Que mantiene una comunicación absolutamente propagandista, que presenta un Estado muy, muy alejado de lo que en realidad es, ¿no? Entonces me parece triste esto, porque solo si queremos realmente un Estado eficiente, gobernado con solidez, con coherencia, se necesita el diálogo, se necesita conversar. Aún con el enemigo hay que conversar, ¿no? Incluso en la guerra, ¿no? Se conversa entre enemigos, no se busca la aniquilación total del enemigo, porque a la postre aniquilar al enemigo es aniquilarse a uno mismo también, ¿no? En la guerra no hay sobrevivientes, no hay ganadores, sea esta guerra física, armada, pero también en la guerra política, ¿no? Entonces a mí me parece que estas declaraciones del propio presidente, porque de ahí parten, ¿no? De la cabeza, que encuentran eco tan pobre y tan miserable en sus ministros, en la ministra de Gobierno, pues muestra que en definitiva se va a querer gobernar de espaldas a las 3 ciudades más importantes del país, ¿no? Que agrupan un 45% por lo menos de los habitantes urbanos del país, ¿no? Entonces me parece que son muy malos augurios, ¿no?
porque si esta es la vigencia de las nuevas políticas con las que empezaremos de enero. Empezamos con el pie izquierdo también. Bien, y los otros temas que también han hecho historia y han marcado una página en este año, los temas de la minería, el curso, el desarrollo que tiene con 7 grandes proyectos mineros que el gobierno los tiene en su presupuesto inclusive para ponerlos ya en marcha el próximo año, así como el contraste con este río de Cuenca en esa fecha histórica, 16 de septiembre. Bien, yo creo que ese es uno de los temas, por ejemplo, en los que hay que ponerse de acuerdo. Hacer un plan que sirva para todo el Ecuador, en el que yo creo que los extremos absolutos hay que descartar. Pensar que todo el Ecuador está destinado a convertirse en un gran distrito minero, ¿verdad? Significaría sacrificar lo que el Ecuador es, su gran riqueza cultural, su biodiversidad, su belleza, etcétera, ¿no? Para convertirnos en un país de socavones, ¿no? Y luego de si es que se diera la restauración de parques artificiales, poco menos que con césped artificial, ¿no? Para tapar lo que se ha destruido, ¿no? Me parece que tampoco debe ser una tesis el expulsar la minería de toda la galaxia, de todo el país. Es posible que va a ver si hay un plan meditado, consensuado. Bueno, veamos 2 o 3 minas que sean verdaderamente importantes, rentables y que puedan darle al fisco ese ingreso, que puede decir, con los más estrictos niveles de viabilidad social y ambiental, ¿no? Con el consenso de las comunidades y con el beneficio de las comunidades primero y los controles ambientales debidos, ¿no? Pero querer tener y ampliar la lista, se abre el catastro minero, ¿por qué? ¿Cuál es la intención? Bueno, entonces es sembrar el país de proyectos mineros. Y los proyectos mineros van llegando ya, se ha anunciado por parte del gobierno que el próximo año, acá en la vecina provincia de El Oro, tan destruida por la minería, empezará el proyecto Cangrejos. Hoy es noticia también el hecho de que Sol Gold, esta es una empresa minera de origen australiano, registrada así en Londres, que lideró el proyecto Cascabel en Imbabura, acaba de vender el 100% de sus acciones a una compañía china de nombre Yanxi Copper Company Limited. Esto es para el proyecto Cascabel, proyecto de cobre y oro, ubicado en la provincia de Imbabura, que se supone empezará a producir ya a fines del 2028. Bien, pues todos estos proyectos son una espada de Damocles sobre las poblaciones vecinas, sobre el territorio de estas poblaciones, ¿no? Y sobre el futuro sustentable de las mismas, porque una vez hecha la explotación, los ecuatorianos se quedan en su territorio, pero un territorio gravemente afectado, con las posibilidades agrícolas disminuidas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Yo creo que el problema fiscal del Estado es un problema muy grave que el Estado ha optado siempre por el extractivismo, ¿no? De cualquier tipo, sea agrícola, de la agroindustria o de la venta de commodities siempre, ¿no? Hidrocarburos, petróleo, que ha sido el principal producto extractivista. El petróleo, ¿no? Entonces no hemos apostado. La promesa de Rodríguez Lara de sembrar el petróleo, pues fíjese, estamos ya, ¿cuántos? 60 años o más en eso,
y no se ha producido, ¿no? Precisamente por la corrupción, por la ineficiencia, por a ratos también por esta sensación de nuevos ricos, ¿no? De pronto un Estado que está en calamitosa situación económica, le ingresan grandes recursos y se vuelve loco, ¿no? Y gasta como no prevé el futuro. Pensemos en países como Suecia, que tienen un enorme fondo de reserva, ¿verdad? Creado precisamente a través de la explotación de los recursos naturales, pero que luego todo eso se ha convertido pues en industrialización, en desarrollo, en educación, en salud, en bienestar, ¿no? Los estados de bienestar que ahora también están en peligro, pero evidentemente un Ecuador que no planifica, que no prevé, fíjese, estamos ya dependiendo a través de las agüitas de San Pedro, ¿no? Porque podemos llegar con las justas o con, por lo menos con cortes de luz, si es que el estiaje de estos meses se prolonga hasta marzo, por ejemplo, hasta carnaval a veces, ¿no? Fíjese, yo estoy preocupadísimo por el tema de la Coca-Cola Sinclair. Si llueve es malo, si no llueve es peor porque la erosión del río Coca se dice que en año y medio, 2 años puede dar al traste con eso. Y ahí sí, fíjese usted, nos quedamos, como se dice, a dos velas. ¿Y qué solución se ha ido? Ya habría que estar pensando en una solución como esa y tiene que ser una solución consensuada, porque ahí también tendremos extremos, quienes se oponen a cualquier uso de energía renovable y quienes lo quieren hacer en cualquier lado y de cualquier modo, ¿no? Bien, culminemos con un breve comentario sobre el panorama mundial con la presencia de líderes muy controversiales que han copado la información durante este año. El presidente norteamericano Trump, el primer ministro israelí Netanyahu, Putin con su guerra en Ucrania y ese predominio de la China con Xi Jinping a la cabeza. Bueno, es una muestra de que si el Ecuador, como suelen decir, si Estados Unidos tose, nosotros nos da pulmonía, ¿no? Cuando el mundo entero está igualmente deteriorado en sus valores, los valores culturales, democráticos, etcétera, cuando el dinero y el dinero fácil de la especulación, del monopolio, etcétera, se quiere imponer. Entonces, realmente los valores humanos y democráticos de las sociedades van en retroceso, ¿no? Y llegamos a convertirnos en cierta manera, Trump, una persona histriónica, los propios norteamericanos, analistas, están diciendo que toda esta política de los aranceles, bueno, es primero la muestra de un imperio que está en decadencia y segundo que en vez de resolver los problemas del país los va a empeorar, ¿no? No puede ser peor sus relaciones con Europa, es Europa también deteriorada, ¿no? En su conflicto, no haber resuelto su relación con Rusia. Europa se ha mantenido, es decir, prefiere tener un enemigo que un amigo, ¿no? Y creo que sí, Rusia ha dado muestras en algún momento de querer acercarse incluso a Europa, ser parte de Europa, pero eso no ha sucedido, ¿no? El señor Netanyahu no puede ser calificado de otra manera que un monstruo humano, ¿no? Si los israelitas fueron asesinados, y hubo un holocausto israelí, hoy Israel está cometiendo un holocausto con los habitantes de Gaza, ¿no? Por otro lado, este fanatismo religioso, yo eso no creo que sea solo religioso, es un fanatismo también criminal, ¿no? Que hace vivir a todo el Oriente Medio, a África, ¿no?
en estas guerras fratricidas, tribales, donde el ojo por ojo y el diente por diente sigue siendo la ley fundamental, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, eh, la venida de Cristo, la irrupción de Cristo en la historia, es la única solución de aquello, no devolver mal por mal, ¿no? Y además el mal multiplicado. Yo digo, eh, ¿a cuánto se cotiza un palestino respecto de un israelita, ¿no? Si se mata un israelita, se matan 1.500 palestinos, ¿no? O sea, ¿cómo puede? Y también con Estados Unidos pasa eso, ¿no? Incluso en el cambio de rehenes, se cambia un rehén del país poderoso por 1.500 del otro país. O sea, ¿qué vale un ser humano, no? Un ser humano ya no vale nada. Creo que tú iniciaste esta charla, este encuentro, hablando de esta deshumanización que vivimos en el Ecuador, en las cárceles, en las calles, donde la gente se mata como si, no sé, como se pueden matar las hormigas cuando pasamos corriendo por un campo, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Ya no tiene no nos asusta, no nos espeluzna, se ha vuelto cotidiano, se ha vuelto lo que decía Hannah Arendt, ¿no? La irrelevancia del mal, ¿no? Cuando el mal se comete ya sin el mínimo escrúpulo, sin, sin a mí, matar, matar a alguien es uno de los actos más terribles para el asesino, ¿no? Porque si un asesino mira a los ojos a su víctima y lo mata, no podría dormir tranquilo, ¿no? En su vida, pero nosotros vemos que se aplaza un botón, un gatillo y se mata sin compasión. Y en las cárceles, depósitos humanos, donde la gente se muere no solo se matan y se descuartizan, sino se mueren de tuberculosis. Es eso lo que la política de Estado, para eso queremos quitarles a los delincuentes del grupo de atención prioritaria, ¿no? Para que se mueran como perritos en las cárceles, sin atención, sin comida suficiente, porque se mueren también de inanición. Y claro, al perrito flaco, ¿no es cierto? Las pulgas se le pegan, pues son víctimas de cualquier infección, de cualquier enfermedad, ¿no? Bien. Entonces todos estamos enfermos, ¿no? Es una sociedad enferma, nos escandalizamos quizá de los extremos, pero en definitiva lo que sucede es fruto de una sociedad extrema, en la que no hay que culpar a todos los ecuatorianos, porque encontramos en la gente sencilla, campesina, gente pobre, gente de todas las clases también las hay, pero mayoritariamente en la corrupción está en las clases altas, en las clases dirigentes, ¿no? Donde por omisión o por comisión hemos llegado a estos extremos tan Bien. dolorosos. Culminemos con eh, un comentario sobre el hombre más poderoso del mundo, el presidente norteamericano, Donald Trump, que hace gala de una megalomanía sin precedentes, que pone su nombre desde centros culturales, parques, buques de guerra. Siendo esto lo cosmético, lo más grave son las gravísimas decisiones, valga la redundancia, que toma y que afectan a todo el planeta. Donald Trump, un gobernante que considera a Estados Unidos como su hacienda, Latinoamérica como su patio trasero, con un pésimo ejemplo que decanta el presidente norteamericano, y es evidente que el mundo de alguna manera, siguiendo su mal ejemplo, se va inclinando por la extrema derecha. Así es, bueno, Estados Unidos toda la vida ha, ha dicho aprender a ser potencia, a ser una potencia al estilo del Imperio Romano, ¿no? Y ahora resulta que quien gobierna Estados Unidos es una especie de Nerón, una especie de Calígula, ¿no?
un hombre envanecido por el poder que da el dinero, muy inteligente solo para eso, no para otras cosas, porque es una inteligencia muy focalizada. Uno puede ser muy sapo y muy inteligente para hacer negocios, pero totalmente incapaz y estúpido para resolver otros problemas, ¿no? Y claro, válido del enorme poder que tiene Estados Unidos todavía, pues ha amedrentado a medio mundo, ¿no? Y como tú has dicho, Gustavo, el contagio, la mímesis, la imitación. Tenemos, si nosotros vemos algunas de las decisiones que firma el señor Trump con esas letras grandes y negras, pues también las firma nuestro presidente. ¿Sí? Eh, ya hemos declarado grupos terroristas a los hermanos musulmanes, que no creo que estén entre nosotros, la verdad, ¿no? Y a otros grupos así. Es que, y fíjese, el famoso bombardeo de las minas de Buenos Aires, por ejemplo, y acá, imitación perfecta de lo que hace el señor Trump, ¿no? O sea, este guerrerismo, esta prepotencia. Ahora, hasta hace poco el Ecuador votaba en las Naciones Unidas a favor del desbloqueo de Cuba, ¿no? Ahora ya se abstiene porque hay que seguir los lineamientos de Trump, ¿no? Y lo peor de todo es que estos experimentos de soberbia, de vanidad, no tienen sustentabilidad, no llegan muy lejos, ¿verdad? Porque generan el rebote contrario, ¿no? Cuando, cuando el señor Julio César se nombró superemperador, lo mataron, ¿verdad? Porque tarde o temprano, quien a hierro mata, a hierro muere. Quien siembra tempestades, siembra vientos, cosecha tempestades, ¿no? Y eso es lo que estamos cosechando ahora en el mundo bajo el mando de toda esta gente Hablando muy justamente ambiciosa, ¿no? de tempestades, ojalá que en el 2026 soplen mejores vientos para Ecuador y el mundo. Ojalá que el espíritu de humanos se rehabilite, se recomponga y podamos iniciar un camino de recuperación humana, económica, Bien. social. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Fernando. Feliz año, Gustavo, a toda la Gracias. radio y a todos los amigos. Igualmente, declaraciones de Fernando Vega, ex asambleísta constituyente. Son las 8:44.